Bueno, este es un pasaje, hermanos, poco, poco conocido. Naturalmente es un pasaje no muy leído. Y hay que decir también que cuando se hace lectura de él, pues generalmente se pasa como un pasaje pues sin importancia, como incluso hasta cierto punto como algo enigmático, ¿no? Se ve como un pasaje que dice cosas que pueden ser interesantes, pero que no dejan de hacer pensar por qué esta medida que Dios toma, por qué el arreglo ante un homicidio pues del que no se sabe el autor. Eh, Sin embargo, cuando nos acercamos a la palabra de Dios, pues para analizarla, entendiendo naturalmente que Dios tiene un mensaje por medio de ella, eh, nos habla en su palabra, nos habla en estos pasajes, pues es ya por ello inevitable ver elementos que son de mucha importancia, como tendremos oportunidad de meditar hoy. Bueno, pues hay que decir en primera instancia, Israel es un pueblo fuerte, es un pueblo, digamos, que tiene las problemáticas que tienen los pueblos de su alrededor. Y los asesinatos también, así como estaban presentes en otros pueblos, también estaban en Israel. Y el hecho precisamente de que hubiera asesinatos, pues hablaba de eso de cierta condición crítica de Israel como de las naciones vecinas, pero nos concentramos en Israel como el pueblo de Dios. Pues ya decía, los asesinatos hablan de cierta condición crítica. ¿Por qué alguien podría matar? Nos preguntamos. ¿Por qué alguien podría matar? Bueno, podríamos dar muchas razones, pero podemos decir, por ejemplo, cosas como venganza. Puede haber deseo de venganza y alguien comete un asesinato. Por alguna rivalidad, por ejemplo, por deudas, ajá, por causa de algún asalto, por ejemplo, por celos, y podríamos hacer mención de muchas más cosas. Pero bueno, nos acercamos al título del sermón, es así, homicidio anónimo. Entonces, ese es el título, homicidio anónimo. Le puse yo un subtítulo que solo aquí incluí en mi bosquejo y es patrones de conducta. Ahorita veremos, es interesante lo que Dios nos dice aquí. Homicidio anónimo es el sermón número 74 del artículo 27 de la segunda confesión helvética y nuestra base bíblica leída es Deuteronomio 21 del 1 al 9. Bueno, pues decía que en Israel había problemas, ¿no? Asesinatos, como pues había en las culturas alrededor, problemas que hay en general en los pueblos, pues también actuales, pero en relación con aquel tiempo, pues Israel no tenía problemas distintos de los de otros pueblos, porque también hay que recordar que había surgido o salido de Egipto, y eso en alguna manera le dio una marca de similitud con los pueblos alrededor. Entonces, pues nos dice mucho la escritura cuando se habla de que había asesinatos y luego sobre todo anónimos. Eh, hay varias cosas muy interesantes que decir. Bueno, con esto hay que contrastar también que ciertamente había casos conocidos y muy sonados. Como Israel es un pueblo, pues había asesinatos conocidos. O sea, había casos donde, oye, que Perengano mató a fulano, o que por accidente, o por venganza, o por un, como dicen, ajuste de cuentas, ¿no? La venganza, o por lo que sea. Había casos conocidos, había casos muy sonados, pero también, así como señala la Biblia, había casos desconocidos. Y aquí específicamente se presenta para normar en cuanto a la ley, se presenta un caso hipotético y es muy interesante. Un asesinato cuyo autor se desconoce.
Bueno, que fuera un homicidio anónimo habla de cierta discreción en cuanto a esa acción, habla de cierta discreción, considerando que Israel es un pueblo. Hoy nosotros diríamos un pueblito, porque si fuéramos hoy a un pueblo que tenga más o menos la condición de ese Israel que aquí se narra, nosotros diríamos, fuimos a la provincia. Todos diríamos eso, fuimos a la provincia. Un pueblo, vamos a decirlo, en cuanto a hoy, en cuanto a la actualidad, no avanzado, con menores herramientas, casas distintas, un pueblo más de campo, ¿no? Digámoslo así. Eh, y así como dicen los dichos, ¿no? Pueblo chico, infierno grande, parece que para que haya un asesinato desconocido, pues se requiere mucha discreción, porque mantener la discreción en un pueblo no es algo fácil, pero había casos y lo sabemos porque simple y sencillamente aquí lo menciona la escritura. Bueno, eh, pues hay que decir del caso, miren, no había pistas. No tenemos pistas para saber cómo dilucidar, cómo aclarar el caso. No hay pistas jurídicas, no hay pistas éticas, no hay pistas económicas. Oye, que fulano le debía a perengano y para no pagarle le mató. O fulano debía y se suicidó, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eh, o que lo trataba muy mal en el trabajo y se vengó del amo, por ejemplo. No había ninguna pista. Si se dan cuenta, hermanos, dice cuyo autor se desconoce de ese asesinato. No se sabe qué pasó. No hay ninguna pista. Sin embargo, hay que decir también que el dictamen del caso, ya lo que se determina en cuanto al caso, no se da sobre las razones o las causas. Es decir, no se acerca a Dios y dice, mira, esto pasó por esto, y el dictamen es este. No. Sorprende mucho esto. Se da sobre el sentido de la ley. Es decir, Dios se acerca por medio de Moisés, dice Israel, cuando haya un caso de asesinato cuyo autor no se conoce, no se conozca, entonces se resolverá sobre el principio fundamental de la ley. ¿Cuál es? Amar a Dios y al prójimo. Naturalmente, guardar el deber con ambos. Entonces, ¿qué es? Mira, como tienes un deber ante Dios, harás un sacrificio con Él por la sangre derramada. Y precisamente eso pues da lugar a la idea de amor al prójimo. Mira, ha muerto alguien, no se sabe quién, pero los pueblos, las tribus, perdón, no pueden quedar indiferentes. Debe tomarse alguna acción. ¿Cuál? La de un sacrificio. Y ya veremos en qué circunstancias. Pero ¿qué se da para la expiación del caso? Se habla de un animalito y demás, todo lo que, pero en eso no quiero concentrarme, sino en una cuestión que está también en el pasaje. Dios dice, mira, aquí está el asesinado, no se sabe del autor, pero ¿qué se va a hacer? ¿Cómo vamos a proceder? Antes precisamente de entregar el animal que se va a sacrificar. Dice Dios, se van a tomar las medidas de la distancia del interfecto, le llamamos a los, o como dicen, ¿no? Al occiso, ¿no? Al muerto, del muerto a cada ciudad, a cada lugar habitable. Se van a tomar las distancias. Si, por ejemplo, está aquí en donde está este tripié, entonces se mide a ver si la ciudad para allá tiene, digamos, por ejemplo, no sé, 400 metros, otra para acá hay 600, otra para acá hay 700. Entonces se dirá, bueno, pues que sea la más cercana. Y nos podríamos preguntar, ¿por qué? ¿Por qué esto? Porque pues de pronto si tenemos un pensamiento como el de muchos creyentes que dicen, ya no estamos bajo la ley, ya casi es, pues pásala como de reojo y no le tomes atención, pero se nos olvida que si bien no estamos bajo la ley, por algo esto está escrito.
por algo, y allí hay muchísima sabiduría que es actual, que tiene que ver con nosotros. Ya decía, no había elementos para tomar acciones jurídicas, pero había una cuestión, y le decimos nosotros, la cuestión de la primera modalidad de leyes establecidas, la numérica. La primera modalidad, la numérica, relacionada con la espacial, porque se toma la distancia. ¿Sí? No es solo emisión de números, de cantidades, es medida. Y esto es relevante. Miren, lo numérico es la distancia es la única pista posible. Miren, no había reconstrucción de los hechos. Como no se sabía quién lo había matado, no había pruebas de sangre, todavía eso no estaba allí presente. Huellas dactilares, tampoco. Pruebas físicas, alguna bala, un arma, algún cuchillo, por ejemplo. No había documentos, porque a veces hay que alguien firma algo, le hacen firmar alguna cosa y vas a pagar y como no tiene, se mata. Entonces a veces está también dentro de la criminalística esta cuestión, el llamado retrato hablado, es que no se sabe quién lo mató. Entonces uno va a la criminalística y dicen, pues está el campo de la medicina forense, la hematología, relativo a la sangre, la dactiloscopía, la balística, la documentoscopía. Todo eso se hacía se echaba a andar, bueno, en la actualidad, para investigar. En la antigüedad, pues se hacía lo que se podía. Las preguntas, pero no se sabía quién lo había matado. No se sabía qué había pasado. La única forma de averiguar era como decir, a ver, no tenemos ninguna pista en ninguna otra ley, ni en lo jurídico, ni en lo económico. No es crimen pasional, no es crimen económico, no es crimen de ningún otro tipo. Ajá. Digamos, incluso como religioso, ¿no? Que alguien mate a algún levita, algún sacerdote, por ejemplo. No hay nada de eso. La única forma de averiguar tenía que ver con la distancia. Y esto, ¿cuál es el lugar más cercano al Oxiso? ¿Cuál es la ciudad más cercana al Oxiso? Y bueno, aquí debo adelantar que esto recuerda un poco al llamado algoritmo informático. Al algoritmo informático, los patrones numéricos. Por eso le subtitulé al sermón patrones de conducta. Miren, lo que hace la red es que nos cuantifica. ¿Cuántas veces vamos a tal lado? ¿Qué productos vemos? ¿A qué le damos clic? Y sobre eso la red nos sugiere cosas. Ajá. Hay algo numérico allí. Entendemos nosotros, Cristo es Señor de toda la creación, entre esas cosas, de lo numérico. Él es Señor de toda ley y de toda estructura. Entonces, la determinación del caso es la ciudad más cercana paga. Y de pronto nos puede sonar, porque aquí hay mucha sabiduría, pero si no miramos con atención, si no miramos con entendimiento, pues simplemente vienen las preguntas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pagar la ciudad más cercana? Pero, ¿y si los de esa ciudad no fueron? ¿Y si fueron los de la ciudad más lejana o la que está a distancia media entre la cercana y la lejana? Son preguntas que nos debemos hacer. Y eso no es cuestionar a Dios, ¿no? Simplemente es para entender el caso. Este pago aplica, miren, incluso si nadie de la ciudad lo había matado. Dios dice, tomarás la distancia del muerto a la ciudad más cercana. Ya se halló la ciudad más cercana. Bueno, pero nadie es culpable. Sí, de todos modos, allí se va a echar a andar un sacrificio. Alguien podría pensar, sin Dios, pero por algo estaba cercano, ¿no? Porque la gente pues está acostumbrada a los chismes, ¿no? A frases como, oye,
por algo, ¿no? El río suena cuando agua lleva, ¿no? Siempre digo yo que es de la gente que es acostumbradamente chismosa, ¿no? Pero, y digo esto porque a veces en casos le atinarán, pero en otros no. El problema es que lo hacen una norma, ese es el problema, ¿no? Entonces, podría pensarse, bueno, la ciudad por algo estaba cerca, pero no. Hay que recordar el pasaje, dice, nosotros no somos culpables de esta sangre. Los de esa ciudad declaran eso. Entonces no era el asunto culpar a los que estaban más cerca, sino simplemente se les decía, ustedes son responsables de llevar a cabo un sacrificio porque cerca de ustedes estaba el interfecto, el asesinado, más cerca de ustedes que de otras ciudades. Y bueno, pues eso tiene un compromiso. Miren, si más tarde en esa ciudad se enteraban del autor, daban con el autor, como ya habían hecho un compromiso de sacrificio, naturalmente lo tenían que matar, ¿no? Ya habían hecho un sacrificio. Vamos a pensar que soy la ciudad más cercana, yo tengo que realizar el sacrificio, resulta que en mi ciudad me entero dentro, pues, de quién es el autor, y está en mi ciudad, eso desde luego me obliga a decir, vamos a matarte porque nosotros ya por la ciudad expusimos un animal. Entonces debemos tomar acciones con respecto al caso, ¿no? Acciones para la expiación. Pues decía, si no se sabía y más tarde se hallaba al culpable, pues había que tomar medidas sobre él. Pero, por ejemplo, que reflexionemos un poco, ¿qué sobre la ciudad, pues la ciudad responsable de ese muerto y que no haya dicho nada? Podríamos pensar, bueno, pero pues mira, pobres de estos que están más cerca, dan el animal, y qué tal que la nación, la ciudad, perdón, que está más lejana, allí dentro vive el asesino o vivía, y qué tal que es de allí y no se dijo, por ejemplo. Simplemente pensemos, miren, en caso de que fuera la ciudad, otra, no la cercana, otra que dijera, nosotros encubrimos al asesino, pues van a tener consecuencias con el tiempo. ¿Por qué? Porque es una ciudad que encubre asesinos. Y después va a experimentar un desarraigo espiritual, naturalmente. Tiene que venir, porque pues es como decimos que Dios no se queda con nada. Tendrá que venir eso. Sería una ciudad cómplice, las consecuencias se van a dejar ver con el tiempo. Pues veamos los pueblos actuales, se consiente, por ejemplo, la desobediencia de los hijos, se consiente la revolución, y ¿qué ha sido de las naciones así? Pues un destrozo, ¿no? Derramamientos de sangre y demás, pues lo que estamos viendo en los últimos siglos. Pero, ¿qué pasa aquí? Pensamos que de pronto, ¿no? Pues pueden suceder cosas cercanas a nosotros. Y aquí encontramos, aquí nos acercamos o tenemos un encuentro con el pasaje. Los de la ciudad podrían pensar, no culpables. La ciudad no culpable, bueno, pues nos tocó a nosotros, estaba cerca, nos tocó realizar un sacrificio vergonzoso porque tal vez las otras ciudades pensarán que nosotros somos la ciudad responsable, ¿no? Porque pues es una cuestión también de reputación. Sin embargo, trasladado a nuestra vida, de pronto suceden cosas con respecto a nosotros, a nuestro lado, cercanas a nuestro caso, cercanas a nuestras circunstancias, y pensamos que no tienen nada que ver, que son solamente casuales, pero no nos damos cuenta de que eso habla de nosotros. Esto es muy interesante, por eso este pasaje es una joya. Miren, el algoritmo actual en las redes informáticas, hoy explicaré más esto, no del algoritmo, sino del pasaje. El algoritmo actual parece decirnos que no somos más que números.
Ajá. Cierto es que no es total eso, no es totalmente verdad, pero también hay que decir, hay verdad. En los números hay que decir que las cantidades dicen mucho de nosotros. Miren, y para muestra de esto, hermanos, ¿cuántas veces hemos obedecido según papá? Mira, hijo, de 10 que te he mandado, tantas no has cumplido. ¿Se dan cuenta, hermanos? Hay números. Aquí hay una sabiduría impresionante. Es impresionante lo que está aquí. De pronto ve mamá algo, mira, hijo, te he escuchado decir esto X número de veces. Mira, la vez pasada y el otro mes y tal día tú te adelantaste y comiste la pieza de pollo de tu hermano. Cantidades. Mira, te pedí, hijo, te he dicho que te pares temprano. Y van 8 veces en este mes que tengo que ir casi a jalarte en la cama, porque no te paras. ¿Se dan cuenta, hermanos? Cantidades, cantidades. Esto es profundo. ¿Cuántas palabras buenas decimos? ¿Cuántas páginas leemos? Dice si somos o no lectores. Son cantidades, pero dice mucho de nosotros. No entramos al caso de no, pero puedo leer la página y sin conciencia de leerla, lo que sea. Allí no vamos a entrar en otros detalles, vamos a entrar en algo simple. Conocemos una persona que nos dice, yo leo diariamente 100 páginas. Pensamos, pues es un lector asiduo. Sencillamente, si alguien nos platica, oye, que fulano de tal lee diariamente 2 horas, ahora por horas, ya no por páginas, lee 2 horas, decimos, es una persona lectora. ¿Y en qué nos basamos? No en cómo se viste, no en qué calificaciones da en la escuela, no en cómo habla, sino simplemente en una cantidad. Lee 2 horas. Si nos dicen, esta persona lee 6 horas, decimos, caray, esta persona es sumamente lectora. Y estamos basándonos en un numerito, en un numerito. Entonces, las cantidades dicen mucho de nosotros. Por ejemplo, cuando se trata del amor, que le dicen a alguien, oye, pues tienes una foto de tu marido, sí, espérame, ay, no, es que traía una, miren, sí, por aquí, es que por aquí, y después de rato encuentra una. Y decimos, pues nos deja pensando, ¿no? Ajá. Sí, quien está cansado con sueño, pues no le entiende, pero quien está presto al sermón, emite una risa en su interior, ¿no? Porque dice una fotografía de su cónyuge, de su esposo, de su esposa, de su hijo. Decimos, ¿cómo puede ser? Dice que los ama mucho, se acuerda de ellos y no trae una fotografía de ellos en el celular, por ejemplo. ¿Sí? Cuando se ama, pues el número, por ejemplo, de fotografías dice mucho. Miren, cuando aprecio a alguien, la cantidad de tiempo que le doy dice mucho de cuánto lo quiero. Solo la pura cantidad de tiempo. Si lo escucho, ¿cuánto tiempo? Eso dice mucho de mí, cuánto lo quiero. Incluso el dinero destinado a los seres queridos dice mucho. Gano mi dinero. A ver, esposa, y ahí con trabajos le doy una partecita. Eso dice mucho de mí. Eso dice mucho de cuánto yo quiero a los que digo que son mis seres queridos. Eso dice mucho de mí. Solo, nada más, la pura cantidad de dinero. Que alguien podría meterse en más cuestiones. No, pero es que luego hay más cuestiones. No. Esta sencilla general. Oye, ¿y cuánto tú das a tu casa? Lo que tú ganas, lo das a tu casa. Bueno, no, es que mira, no, bueno, lo que pasa que eso dice mucho de esa persona. La pura cantidad de dinero, y yo creo que todos entendemos esta cuestión que estoy comentando. La cantidad de tiempo, ya decía, que dedicamos a una persona, habla de lo que sentimos por esa persona.
solo la cantidad de tiempo habla de lo que sentimos por esa persona, la cantidad de tiempo que le dedicamos. Por ejemplo, hay otras cosas, miren, como caso, el modo en que saludamos a alguien dice mucho de nosotros. ¿Por qué? Porque miren, hay una cantidad de emoción y hay una cantidad de atención. Y eso dice mucho de mí con respecto a las personas que saludo. Familiares y quienes sean, gobernantes, tíos, pastores, patrones, toda persona a la que yo saludo, toda persona. Dice mucho de mí eso. Eso habla de mi postura hacia las personas. Desde cómo las saludo, hay un indicador. Oye, si dos personas que no saben que son grabadas, las grabamos de lejos y ponemos en la consideración de la gente, a ver cómo saluda a esta persona. Y todos los adultos, los jóvenes, vamos a decir, mira, se ve que lo estima por el tipo de saludo y no vemos su corazón. ¿Se dan cuenta? Y no miramos sus ojos, nada más la pura postura. Ajá. La pura cosa de lejos. Es como cuando alguien nos saluda, nos abraza y nos da golpes, pero así fuertes. Y se recarga. Eso dice mucho de nosotros. Ahora, si alguien pensara, bueno, pero se podría fingir, bueno, eso ya si le añadimos otras cosas. Pero simple y sencillamente, el modo de saludar dice cuánto nosotros queremos a esa persona. Quiero decir hasta aquí que este pasaje es una joya, adelantándose, dándonos un entendimiento de algo como lo que es el algoritmo informático moderno. Qué interesante. Es una joya, hermanos. Este pasaje es una joya. Miren, por ejemplo, ¿a quién le digo yo primero las cosas que son mías? ¿A quién le digo primero? Eso habla de a quién yo quiero. Oye, es que, pues mira, después de decirle a 8, te digo a ti. Oh, pues bueno, gracias, mira. Pero entonces yo soy el número 8, como el octavo pasajero. Ajá, sí, sí. Soy el 8, soy el 10, soy el 15. Ajá. Entonces, los números están diciendo algo. ¿A quién confío mis cosas? Eso dice mucho de mí. Ajá. Por ejemplo, miren, casos como este que puede ser sonado. Oye, hijo, mira, por favor, saluda al hermano. La pregunta es, ¿cuántas veces se lo he dicho en la casa? O tal vez solo hasta que veo al hermano y veo que mi hijo no saluda, hasta ese momento le digo, ven, saluda. Eso es un claro indicador de que en casa, ¿cuántas veces se ha dicho? Pues yo creo cero. Cero. No, pero no, yo le he dicho más. Bueno, se vería en la conducta del niño. Tan sencillo como eso. Si en mi casa hablo bien del hermano Aldo y hablo de mi estima por él, pues sobreentiendo que cuando mi hija lo vea, lo va a saludar con cariño. Se sobreentiende. No necesitaré decirle, hija, mira, por favor, sé el hermano, ¿no? ¿Por qué? Porque hay un refuerzo en casa que hace que la niña salude cuando lo ve, sin que yo le tenga que decir. Como la escritura aquí descubre esto. Ajá. Sí, por eso esta frase, hijo, saluda, no se trabaja, seguramente no se trabaja en casa, porque si se trabajara en casa, el resultado es sencillo, son números, saluda, tan sencillo como eso. Miren, por ejemplo, otros casos. ¿Quiénes están cuando yo celebro lo que Dios me da? ¿Quiénes están? ¿Con quiénes celebro lo que Dios me da? Eso habla
el número de personas con respecto, por ejemplo, si es en la comunidad y yo celebro con 2, habla de que quiero a 2 y casi puede ser y nada más, o a 2 y luego poquito al resto. Si celebro con 8, ese 8 dice de mí. Si celebro con 10, ese 10 dice de mí. El caso es que no va a decir, por ejemplo, 50. Miren, hermanos, esto es revelador. Por eso de pronto me pasa, como con algunos con los que he llegado a hablar, les suelo decir esto desde años anteriores. Hermanos, es que, miren, ¿saben por qué veo esto? Tómenme como el algoritmo. Y siempre veo eso. Sí. Digo, es que, mire, es que esto, usted, hermana, usted, hermano, tú, joven, y, y les digo, es que 6 ocasiones, es que 7, es que cuando se ofrece no estás, es que cuando esto, mira, esto otro, hermano, o mire, cuando pasa esto, usted en estas circunstancias está así. Y lo que generalmente pasa, pues en casos suelen decir, no, es que mire, no es. Y el asunto es que quieren negar los números o dicen, no, bueno, sí puede ser 16 veces que hice o 3 o 6, pero no sabe, hay otra cosa. Entonces lo que parece es que lo cuantitativo está desligado del resto de la realidad. Como que los números no son. Como que todos comemos, pero no hay un número de platos. Ay, qué raro, ¿no? No, hay un número de platos, hay un número de cubiertos. Parecería que comemos si no hay un número de platos. Ay, qué extraño, eso es imposible. No, la realidad también es numérica. Comimos 6 platos, comimos 12 personas, comimos en una mesa o en 3 mesas. Son cantidades y las cantidades dicen lo que es verdadero en cuanto a la cantidad. Por eso lo vemos en deporte. A ver, vamos a correr, órale, a ver, ya mejoraste. Se le considera un atleta que va en desarrollo porque le dicen, mira, hiciste 12 segundos en esta carrera, mejoraste, hiciste 11 y medio. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y por ese medio segundo lo consideran un atleta en avance, por ese medio segundo. Si luego él corre de nuevo los 100 metros y dicen las autoridades, mira, alcanzó 10 segundos con alguna décima. Se dice, ya mejoró, ¿no? Y hablamos de la mejora de una persona sobre una cantidad. Miren qué interesante. Qué interesante. Es así como, por ejemplo, hay un convite, ¿no? Oye, pues, hermano, ven, te invitamos, es de traje, ¿no? Y somos muchos y llega con una ollita. Dice mucho de esa persona. Aunque no, ves que no, mira, es que luego se desperdicia. Puede decirnos muchas cosas, pero el Señor, pues cuando hizo la cena con los discípulos, no pidió un pichón, ¿verdad? No dijo, es que no, pero luego se queda, no. Él pensó en dar, ¿no? Sí, es interesante eso. Las cantidades dicen. Las cantidades. Ahorita solo estoy comentando lo que tiene que ver con este pasaje. Miren, por ejemplo, para nosotros en las redes actuales, el número de fotografías, ya me tocará preguntar a cada uno, porque pues parte de lo que no hago, porque no me gusta perder tiempo en eso, es ver los muros de otras personas. Tengo otras cosas que hacer y si me pongo a ver muros no voy a avanzar, pero debo decir, lo que para mí es la comunidad, lo dice el número de fotografías que yo tengo en mi muro. No, pero es que no, mire, que no sabe. Tiene que ser así, porque es como el señor que está, oiga, pues, ¿qué no tiene usted una familia? Sí, mire, aquí tengo una foto. Y lleva media hora y no la encuentra. Oye, pero ¿cómo? No, es que no, mira, no, lo que pasa es que no lo determines por las fotos. Y uno así. No, es que mira, ya me estás juzgando, me estás viendo raro. Y uno así. ¿Y la foto?
No, mira, es que tú ya estás negativo, eres intolerante, te concentras en la fotografía. Bueno, ¿y la fotografía? Y no sale la fotografía, ¿no? Ajá, y una. Entonces, miramos porque el Señor dice, toma la distancia, algo hay. Miren, el número de cosas que nuestros hijos oyen en casa de nosotros en cuanto a la Biblia. Lo que la cantidad, el modo, la cantidad de emoción, de aceptación o incluso la cantidad de rechazo con la que yo menciono a mi patrón, a mi papá, a mi pastor, a mi gobernante, a mi cuñado, lo oyen mis hijos. ¿Cuánto escuchan de nosotros en casa? En cuanto a cantidad, ¿cuánto oyen de nosotros? Hermanos, si se dan cuenta, miren, el pasaje nos desnuda. A mí el pasaje me está sacudiendo, me está jalando y me pone allí. El pasaje me pone allí. ¿Cuántas veces cumplo? ¿Cuántas veces incumplo? Oye, hermano, mira, es que van 3 veces que llegas tarde. No, pero es que no, mire, no, se está fijando en otra cosa. Hermano, 3 veces van que llegas tarde. No, no, mire, es que no, no, el negativo es usted, porque mire, no, o seguro en el fondo es que yo le caigo mal. Hermano, 3 veces llegó tarde. No, no, es que hay un complot. Usted con el gobernante pasado están en complot contra mí. Hermano, 3 veces ha llegado usted tarde. No, pero no, es que ya se me señala, pero hay otros errores y otros. Ven, hermanos, es profundo esto. Leo estos pasajes y digo, Señor, nos das una joya y lamentablemente la ley poco leída, poco analizada. Eh, de pronto también, miren, aquí no es del sermón, pero es comentario aunado porque, miren, de la integridad no voy a hablar hoy, solo debo comentar esto en relación con el sermón. La integridad tiene que ver con una coherencia modal total, incluidos los números, incluidas las cantidades. Hago esto, cumplo, hablo, sí, pero este número de veces cumplo, este número de veces digo esto, observo este número de veces de hacer las cosas que debo hacer, observo todo el número de cosas que debo hacer. Eso tiene que ver con la integridad. Porque debo decir que la integridad es algo de lo que se habla mucho, no hemos tenido oportunidad de hacerlo aquí en específico, pero solo menciono ahora con la reserva de hacerlo más adelante, con amplitud. La integridad es algo de lo que se habla mucho de ella, pero se entiende poco, porque se dice, tal persona es de una pieza, y cuando oigo eso, digo, no, las personas hablan con mucha ligereza. Pero decir, mira, esta persona es de una pieza, generalmente lo ven así. Mira, moralmente se conduce bien, cosa que es loable. Mira, moralmente se conduce bien. Tal vez dice lo que siente. A veces eso no es tan conveniente, porque tiene todo tiempo, ¿no? Los que crecimos con una educación sabemos que eso no es así en todos los casos. Pero se suele pensar así, mira, esta persona es íntegra porque moralmente, oralmente, se conduce así, pero se olvida ordinariamente lo intelectual, que es de lo que mucha gente carece. Yo puedo ser muy bueno moralmente, yo puedo decir, mira, no miento, digo la verdad, pero si yo no sé intelectualmente, yo no sé con raciocinio lo que creo, si yo no puedo dar cuenta de mis convicciones, entonces no soy íntegro. Hay un dualismo moral, como que la moral está arriba y el intelecto está abajo. Es una renuncia al intelecto, eso no es integridad. Pero decía que no voy a hablar de esto, ahorita solo lo menciono como algo de paso por la necesidad. Pero así, se oye mucho en las redes y digo, no, no, es que hay un dualismo y se olvida el intelecto. No, no basta, oye, es muy bueno moralmente, oh, qué bueno, es loable. Oye, es muy bueno, mira, no miente, oh, bueno, está bien.
Bueno, sabe poco, pero es una persona de una pieza, pues no puede dar razón de sus convicciones, entonces no es una persona íntegra, definitivamente. Bueno, eh, el algoritmo en las redes, por ejemplo, ve el número de productos y de videos que vemos de cierto tema. Por ejemplo, la gente, muchos hombres ven esos llamados reels, videos cortos, por ejemplo, de fútbol, es un ejemplo. Y entonces ve uno y otro, y de su jugador preferido ve uno y otro. Después dice, mira cómo sabe el celular, me sugirió este golazo de fulano de tal. Me sugirió este golazo, no sé, de X jugador, del que sea. Pero es porque el algoritmo en la red, o sea, el celular, en otras palabras, ve cuántos videos veo de ese jugador. Y entonces dice, ponle este lo va a mirar. ¿Sí? Es como el que dice, yo estoy muy comprometido, no sé, con tal equipo. Hay de pronto equipos contrarios, que esto denominado de América Chivas. ¿No? Entonces, está muy comprometido con no le van a enviar un video de las Chivas. Si está comprometido con el América o si está comprometido con las Chivas, no le van a enviar un video del América, desde luego. Le van a enviar uno del equipo al que él sigue, del que es aficionado. Entonces de pronto las redes nos sorprenden, decimos, ¿cómo sabe que yo quiero este producto? Mira, me mandó un reloj muy bonito y una correa preciosa, pero ¿cómo sabe el celular? Pues porque él ha contado y dice, bueno, es que en los últimos 3 años al producto reloj de determinada característica le das clic o se detiene, vas subiendo y te detienes en la pantalla. Lo miras un poco y se va y entonces pues ¿qué hace el algoritmo? Aquí se detuvo, mándale publicidad de esto. Y después pues ya miramos todo lo que nos están mandando, ¿no? Ya ven que así aparecen los videos. Oye, hermano, pero ¿por qué ves esto? No, pues es que no sé por qué me apareció ese video ahí en YouTube. Me lo sugiere, pero no, es que yo no veo de esos. Y uno así. Oh, bueno, pues está bien. El buscador en Facebook dice de mí. Alguien puede decir, bueno, yo lo borro. Bueno, lo puede borrar, pero él sabe, él mismo sabe lo que dice de él el buscador de Facebook. Y es allí donde Dios se muestra justo, recto y nosotros culpables. Y solo es cuestión de cantidades. Por eso el localizador informático dice, visitaste tales lugares este mes, este semestre, mira, estas son tus últimas visitas. Lugar preferido, el parque tal. Lugar preferido, el salón de baile tal. El deportivo tal. El lugar preferido, la casa de tu tío, de tu mamá, de tu papá, de tu abuelo, etcétera, ¿no? El buscador, todo eso determina. Y la escritura dice que donde está mi tesoro, ahí está mi corazón. Donde está mi corazón, por tanto, ahí está mi tesoro. Es tremendo este pasaje. Veo determinado tiempo el celular, ahí está mi corazón, según el tiempo. Hablo de ciertas cosas, de esas que hablo comúnmente, muestran dónde está mi corazón. Necesariamente así es. Mi tiempo de dedicación a las personas muestra eso. Y hay que decir aquí que también esos patrones en nuestra vida, hermanos, porque la escritura está diciendo, el Señor está diciendo, mira, mide la distancia y uno podría menospreciar eso. Bueno, es que qué aventado, cómo medir la distancia y sobre eso imputarle adjudicarle el deber a esta ciudad de dar un sacrificio, pero ¿qué clase de acción es esa? ¿Qué arbitrariedad? ¿Solo porque está más cerca? Pero la escritura ahí nos enseña algo. Por algo está cerca. Porque sucede que cuando las cosas se dan, por ejemplo, un asesinato, ordinariamente no pasa que la persona comete un asesinato si no está acostumbrada a asesinar. Comete el asesinato y corre, se va.
Entonces, poco es que el cuerpo se mueva. Raro sería, oye, lo mataron en esa ciudad, algunos de esa ciudad, y lo vinieron a echar cerca de esta. Oye, qué raro, ¿no? Pues luego va gente en el camino pasando, ¿cómo está esto? Por algo, pero aún esa ciudad podía no ser culpable, la más cercana. Pero la distancia solamente decía algo. Por eso nosotros, hermanos, miren, con este pasaje debemos pensar, ¿cuánto tiempo hemos mantenido para el estudio de la palabra? ¿Cuánto tiempo? Y luego, derivado de eso que leo, ¿cuánto hablo? Porque puedo leer algo, pero luego ya lo que hablo en casa ya no coincide con lo que leo. Entonces hay contradicción ahí. Y esa cantidad de tiempo que hablo mal o que hablo en contra, pues se va a volver sobre mí, ¿no? Se va a volver contra mí, naturalmente. Y esto también hay que decir por qué razón. Incluso a veces terminamos apartados de algo. De pronto puede haber casos así. En la comunidad estoy un tiempo, pero luego empieza a reducir mi tiempo. Ya tengo menos tiempo. Ya de pronto para ciertas actividades me surgen ciertos compromisos. Ya de pronto era qué tiempos aquellos en que yo estaba en la iglesia y ahora de pronto, pues con más facilidad se me hace fácil, con mayor posibilidad se me hace fácil faltar. Cosa que yo antes no quería. Esto es muy interesante, es profundo, es maravilloso, porque Dios está sacudiendo. Si el sermón nos causa molestia, démosle gloria a Dios en lugar de enojarnos, gloria a Dios, pero hay que reflexionar, yo debo reflexionar, leo esto y digo, Señor, ¿me estás sacudiendo? No, no me enojo. Señor, ayúdame a entender esto antes de que tú hables duro. ¿Por qué? Porque pasa que, digo aquí, eso explica también por qué terminamos apartados de algo, porque el patrón de nuestra vida a eso nos lleva. ¿Cuál es el tiempo de convivencia, por ejemplo, que yo tengo con mis hermanos en la fe y con los que no son mis hermanos en la fe? ¿Cuánto tiempo? Eso dice mucho de mí. No, pero mire, es que usted puede estar juzgando. No, eso irrefutablemente dice mucho de una persona. Si veo a un hermano y, hermano, ¿cómo estás? Pero veo a alguien que no está en la comunidad de la fe, que no tiene mis convicciones y lo veo, ¿cómo estás? Y le paso el brazo. Eso habla mal de mí. Porque ¿cómo puede ser que no pase el brazo aquí y paso el brazo fuera? No tiene sentido eso. Y diré, pero es que se está juzgando por un abrazo, se está juzgando por un ratito de plática. Sí, porque es cantidad de tiempo que en algún caso puede no verse aquí, pero sí se está viendo fuera. Esa es la cuestión, el contraste. Por eso uno se halla con estas cosas, son grandiosas. Las estadísticas ciertamente no son una verdad total, pero muestran un lado de la verdad, la cantidad. Tantas personas comen esto, tantas personas hacen esto. Por eso cuando alguien dice, no, mire, de veras que yo estoy cuidando a mi hijo, le estoy dando una buena alimentación, bueno, vamos a pesarlo. Oiga, pero sigue pesando lo del mes pasado. No, pero es que mire, de veras, es que yo le estoy dando esto. ¿Le está dando? No, está mintiendo. Porque si él está cuidando al niño, pues ¿qué es lo que sigue? Pues que el niño baja 1 kilo, ¿no? O 100 gramos. O baja 2 kilos, ¿no? Porque, oye, pues él lo estoy cuidando. Pero si dice, no, mire, es que no ha bajado, pero es que mire, de veras que estamos haciendo esto, esa persona está mintiendo. Porque los números no hablan de ella. Es que basta simplemente si alguien dice, yo no acostumbro a tomar agua, puro refresco, pues nada más haga durante un mes, si se toma 3 refrescos, no sé, o toma cierta cantidad, 2 litros,
diga, pues durante este mes tomaré la misma cantidad de líquido, pero esta vez será la mitad de refresco y la mitad de agua. ¿Habrá algún cambio al final del mes, hermanos? Sí, va a haber un cambio, porque no metí agua, metía 2 litros de bebida endulzada y ahora dice, meto 1 litro de endulzada y 1 litro de agua y lo hace todo el mes. Yo dudo mucho que si lo pesan al final del mes pese lo mismo. Dudo mucho. Si se compromete y dice, yo voy a comer lo mismo y a beber la misma cantidad de líquido, solo que de líquido, la comida la misma. De líquido solo haré mitad agua y mitad refresco. Y pues si alguien hace ese reto, hasta se puede hacer apuesta. Mire, pastor, si usted pierde, nos da 2 horas más de estudio. Va, yo me someto. Yo me someto. Yo me someto. Si lo hace, sepa que voy a perder. Me va a tener aquí humillado dando clase. Humillado. Así. Triste. Escribiendo así, cansado. Porque voy a perder. Voy a perder. Si él lo empieza a hacer, si él veo que no me ve, no lo veo, y dice el litro de agua así, no, pásame el otro refresco. Ay, yo ya le gané. Pero si en verdad dice mitad y mitad, va a bajar. Y al final del mes voy a llegar, aquí estoy con mis plumones, haz lo que quieras de mí. Así va a llegar, con mi señalador y mis plumones. Aquí estoy, no tengo más que dar. Heme aquí, vengo a pagar, así voy a decir, porque me va a ganar. Porque eso es números, es números. Mira, hija, ¿cuántas veces, cuánto gastaste en este mes de maquillaje? No, pues que tanto. Y mira, es que la vez pasada, hija, gastaste, no sé, 500, ahora gastaste 800. ¿Qué está pasando? Eso dice mucho. Si alguien dice, no, pero es que está juzgando, no, bueno, a ver, pero no vamos a juzgar su corazón y todo lo que de manera razonada piensa, los sentimientos que tiene por el maquillaje. Ese no es asunto que yo sepa, pero sí ya subió 300 pesos su gasto de maquillaje. Y si alguien dijera que eso no se puede afirmar, pues no está en la realidad, ¿no? Las cantidades dicen mucho de nosotros. Y hay cantidad de lo que siento. ¿Es mucho lo que siento o poco lo que siento? ¿Es mucho mi enojo o poco mi enojo? ¿Es mucha mi emoción o poca mi emoción? Son cantidades, hasta los dolores. Mire, más o menos, ¿cuánto le duele? Ay, como 8. Ah, bueno, sí, ya pásenlo. Que le den su pastilla y su suero, ¿no? Pero, ¿cuánto le duele? Ah, como 2. Ah, bueno, espérese, vamos a atender a otros 10, ¿no? Ya que le duela más, viene. Ya que se le esté cayendo la pierna, viene y ya lo atendemos y le damos una pastilla. Pero es cantidad. Y allí miramos que en la ciudad responden los mayores, los ancianos. Es interesante porque son los que se hacen responsables. Ahí en el antiguo se hacen ellos responsables de eso. Si el pueblo había fallado, Dios decía que los ancianos salgan, hagan la medición y entreguen el sacrificio. Y ellos hagan esta declaración. La ley, hermanos, acabo porque podemos poner muchos casos de estos, pero creo que se va entendiendo. Se va entendiendo la cuestión central aquí. La ley se dio sobre la base de Cristo. Cristo ya más tarde fue establecido como Señor, porque dice la Escritura que se le dio facultad sobre cielos y tierra, sobre todo se le dio. Entonces decimos, pues Él es Señor de la creación, de las leyes, de todo lo que Dios, de todo lo que el Padre hizo. Los números son algo que está en Dios, por tanto. Las cantidades están en Dios. Por eso en la Escritura también nos damos cuenta, hay atención a ciertas cantidades. Claro, no de la manera en que se suele ver, porque no, que mira que el 7 y es misterio, y entran en cosas muchos creyentes, en las que no deberían entrar. Pero en la Escritura hay una atención hacia las cantidades. Las cantidades hablan de algo. Yo amo a mis seres queridos, doy un tiempo en minutos, en horas, una cantidad de dinero, una cantidad de atención, una cantidad de emoción. Para mi trabajo doy un tiempo. Por eso se dice de la gente, oye, es que trabaja toda la semana, no descansa, ama su trabajo.
A lo mejor es, no, mire, no sabe, soy una persona como no tuvo opciones, pues tengo que trabajar 7 días, 10 horas. Ah, bueno, ya no le queda más, ¿no? Pero cuando es alguien que dice, se sale y revisa su carro y ahí está todo el día, decimos, quiere a su carro, quiere su carro él definitivamente. ¿Eh? Si alguien dice, no, es que ahí se pasa, eh, 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 no sé, limpiando sus botas y brillo y tantito cae polvo y otra vez les da brillo, tantito polvo y otra las lava y les da brillo. Entonces decimos, esa persona quiere mucho sus botas, sin duda, no puedo pensar que detesta sus botas, no, para nada, al contrario, digo, a ver, les da brillo, brillo, brillo. Entonces, pues, así como he dicho, ¿no? Que conocí a alguien, pues, limpiar la bicicleta 10 veces por día, dormir junto a ella. Natural, yo decía, esta persona sí quiere mucho su bicicleta. Ajá, ¿sí? O el otro caso del de las botas, el del que está limpiando el saco, el que limpia su baño, no sé, las mujeres de pronto, señoras, a limpiar la casa en tanto tienen oportunidad, casi sacan a la familia y a limpiar y con una alegría, pues eso indica, claro, pues que aman su casa, aman su espacio, ¿ah? Porque le dedican. Para lograr mis deseos, termino diciendo, para lograr mis deseos, hago un cierto número de cosas, con un cierto grado, con una cierta cantidad de esfuerzo y con un tiempo determinado. Cantidades. Quiero lograr mis deseos, repito y termino, haré un cierto número de cosas determinadas, con un cierto grado de deseo y con un cierto grado o una cierta cantidad de esfuerzo y de tiempo. Y eso dirá de mí qué es lo que yo deseo. Que el Señor bendiga su palabra.